cuestión de reemplazar, ya sea que haya sido en cuestión de reemplazar a un adulto o bien acompañándolo, ¿sí? No obstante, lo que queremos mencionar, o sea, esta distinción, ¿sí? No significa que un menor de por sí, digamos, que asuma distintos tipos de responsabilidades, por más de que parezcan que son chicas, ¿sí? Para ya se está configurando, ¿sí? Por cuestiones de edad, y de riesgos que puede llegar a sufrir en su aspecto físico, en su aspecto psíquico o también en su aspecto social, ya se está configurando lo que es trabajo infantil, ¿sí? A su vez, también podemos decir que las distintas actividades que realiza un menor, ¿sí? En ayuda o en colaboración de su familia, ¿sí? Cuando son tareas del hogar, por ejemplo, tareas que no requieren asumir responsabilidad o tareas que están siendo supervisadas por sus padres u otros adultos, en principio no serían, siempre que no le genere un perjuicio en este triple aspecto, ¿sí? Físico, psíquico y social, que no le genere un perjuicio al menor, no sería configurado con un trabajo infantil. Bien, para hacer esta distinción, comenzamos de ese modo. Bien, la siguiente pinta. Respecto al marco protector, ¿sí? Dentro de la legislación, y después vamos a ver una vasta línea de tiempo en donde vamos a encontrar normativa nacional y supranacional y luego que han sido ratificados, ¿sí? A través de distintos tratados por la Argentina, vamos a ver gran normativa protegiendo justamente a los menores. Y la primera que encontramos ya del año 1973, en principio, con respecto a la Organización Internacional del Trabajo, es la número 138, ¿sí? Es el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Que lo que va a tratar es la edad mínima de admisión al empleo. Entonces, este documento, ¿sí? Contiene que la edad mínima es de 18 años para aquellas tareas que no resulten peligrosas para la salud y la seguridad. Bien, entonces, este convenio que fue ratificado por la Argentina en el año 96 por la ley 24.650, nos ha dado ya la pauta de cuál es la edad mínima para admisión al empleo. Entonces decimos que es de 18 años, en principio. Luego, el convenio 182, que también de la Organización Internacional de Trabajo, habla sobre la prohibición de las peores formas de trabajo y la acción inmediata para su eliminación. Lo que vamos a encontrar en la normativa, y sobre todo en la normativa más contemporánea, ¿sí? Vamos a encontrar que siempre se trata de no solamente promover un marco protectorio, sino también erradicar, ¿sí? Y eliminar cualquier forma de trabajo infantil. Entonces, ya dentro de este convenio 182, que más específicamente lo que habla es de la eliminación de las peores formas, y en el artículo 3, inciso D, las menciona, ¿sí? Define como trabajo peligroso aquel que por su naturaleza o por las condiciones que lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de estos niños, ¿sí? De los niños. La Argentina lo ratifica en el año 2000 con la ley 25.255, acompañada de este convenio con la recomendación número 130 de la Organización Internacional del Trabajo, que propone una serie de acciones a llevar a cabo, como por ejemplo, como decíamos antes, criterios, programas de acción, ¿sí? O criterios a considerar y elaborar listados de trabajo infantil peligroso y su aplicación, siempre con el fin de erradicar el trabajo infantil. Ahora bien, sobre la postura y algunas consideraciones del convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 182, fue que la posición de la Argentina en ese mismo momento, en la discusión, fue renuente a estas formas que estaban destinadas, ¿sí? Taxativamente en el artículo 3, inciso D, a definir el trabajo peligroso. En el debate, ¿sí? La posición argentina fue contraria a esas actividades llamándolas peligrosas y no ha priorizado las mismas. Sin embargo, dentro de lo que es el Mercosur, ¿sí? Hay una situación en donde ahora
siguientemente vamos a ver también que han sido ratificados distintos acuerdos en donde se busca una coherencia normativa entre todos los Estados miembros del Mercosur, con el fin de también poder administrar de alguna manera, de forma protectoria, cualquier trabajo infantil, ¿sí? Y a su vez, por supuesto, erradicarlo. Entonces, la Argentina en ese momento sostuvo que todos los trabajos realizados por las niñas y adolescentes por debajo de los 16 años son las peores formas de trabajo. En tanto, el concepto de trabajo infantil peligroso se utilizaría solamente en la franja del adolescente del 16 al 18 años, de 16 a 18 años. Ahora bien, una novedad, que esto fue dentro de la pandemia, este convenio 182 logró una ratificación total, esto lo mencionó el 4 de agosto del año 20, la Organización Internacional del Trabajo, hizo pública la ratificación universal del convenio. Esto quiere decir que los 187 países, Estados miembros, que forman parte, justamente, lo han ratificado. Bien. El convenio 189, que es el próximo convenio, ¿sí? Más bien nos va a tratar sobre el trabajo dentro de lo que es un hogar, o sea, trabajo, esto es el marco regulatorio para trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ¿sí? O trabajadores domésticos. Y acá pone un límite, ¿sí? En donde entiende que para el ingreso al trabajo doméstico se estipula que aquellas personas que tienen 15 años a 18, ¿sí? Pueden realizar un trabajo, pero sin perder la posibilidad de la educación obligatoria. Bien, en todas las cuestiones nosotros tenemos que tener en claro que una de las metas que se lleva adelante, siempre de la mano de la protección y la erradicación del trabajo infantil, ¿sí? Es que tenemos que lograr que aquellos menores no pierdan la escolaridad, la educación obligatoria, ni tampoco que se infiera con sus oportunidades de continuar sus estudios. Entonces, nos marca este límite. Asimismo, la ley 26.921 del año 2013 es una ley, digamos, que se firmó una declaración presidencial sobre la erradicación del trabajo al Mercosur y la declaración presidencial sobre prevención y erradicación del trabajo infantil en el año 2012. Bien, ahora, sigamos una filmina más, gracias. Respecto al marco normativo interno. Acá nos encontramos, en principio, con la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Donde ya en el artículo 188 nos establece que ciertos requisitos al contratar adolescentes, y estos son que deberá solicitar, exigir, propiamente dicho, así lo menciona la norma, un certificado médico que acredite la aptitud para el trabajo y someterlos a reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones respectivas, ¿sí? Esto como primera norma interna. Luego también, como dijimos antes, nos encontramos con la ley 24.650 del año 96, que ratifica el convenio de la OIT 138, la ley 25.255, que ratifica el 182, y también acá nos encontramos con la ley 26.590, que habla de la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo. Y acá estos aspectos centrales de la ley son, y asimismo ahora lo vamos a ver y lo encontramos en el artículo 189 y 189 bis de la ley de contrato de trabajo. Esta ley eleva la edad mínima de admisión a empleo a los 16 años, ¿sí? Y prohíbe el trabajo de personas menores de 18 años que revistan un carácter nocturno, penoso, peligroso o insalubre. Entonces ya nos marca un límite. Ese límite lo podemos encontrar justamente en el 189. Como prohíbe al empleador ocupar personas menores de 16 años en cualquier tipo de actividad, persiga fines de lucro, no, y esto es una cuestión importante, ¿no? Muchas veces se entiende o se pretende configurar trabajo infantil o no configurar trabajo infantil cuando no hay lucro. Pero bueno, mientras haya una explotación y esa explotación del menor o la menor sea a beneficio, sin importar si es industria, comercio o si hay lucro siquiera,
ya se considera trabajo infantil y tiene que tener esta protección. Ahora bien, continuando, también regula las llamadas empresas de familia, el artículo 189 bis, ¿bien? Que determina que aquellos menores entre 14 y 16 años podrán realizar trabajos en una empresa familiar. Sí, pero con un límite de 3 horas diarias, 15 horas semanales. Bien, pero por supuesto, siempre que esas tareas no sean riesgosas, no sean penosas, no sean insalubres, ¿sí? A su vez, la empresa familiar deberá gestionar una autorización ante la autoridad administrativa y tampoco podrá ser una empresa controlada, ¿sí? Económicamente por otra. Debería ser una empresa, digamos, sin que tenga con ninguna injerencia de otra tercera. Bien, la próxima, Filmina. Gracias. Luego encontramos también, en el marco normativo interno, el régimen de trabajo agrario, con la ley 26.727 del 2011. Bien, acá en esta ley marca, ¿sí?, que se tiene que trabajar como máximo, digamos, una carga de 6 horas diarias y 32 horas semanales, y asimismo instituye los espacios de cuidado y contención. Bien, esto es para la protección de los mayores, para los adolescentes que trabajan. Por supuesto que ya vimos que el límite es a los 16 años, ¿sí? No así para empresas familiares como única excepción, con los requisitos que mencionamos antes. También encontramos la ley 24.844, que es del año 2013, que lo que articula, digamos, es con la 26.844, que es la ley de empleados de trabajo particular, de casas particulares, y nos dice que aquellos trabajadores o trabajadoras adolescentes deberán justamente presentar un certificado cada 12 meses y tendrán que tener la escolaridad completa o bien cursando la misma. Bien, deberán asegurar justamente que puedan estudiar. Asimismo, prohíbe el famoso cama adentro o trabajador sin retiro para personas menores de 18 años. Bien. Luego ya en la faz penal, ¿sí?, en la ley 26.847 ha incorporado en el año 2013 el artículo 148 bis, que es un artículo que va a establecer una pena de 1 a 4 años de prisión para quien utilice mano de obra infantil en incumplimiento de la normativa laboral, o sea, el artículo 188, 189, 189 bis, y todo el marco regulatorio, por supuesto, y los tratados internacionales que han sido ratificados por la Argentina. Entonces, esta normativa tiene una significancia muy importante, ya que se tipifica el delito, ¿sí? Y van a tener prisión en el caso, digamos, aquellos que hayan infringido la misma. Entonces, las personas menores de 16 años, en cualquier actividad, persiga fines de lucro o no, está siempre justamente prohibidas para los menores de 16 años, y para aquellos mayores tienen que tener los límites que lo fuimos mencionando. Después también, como dijimos, el convenio 189, lo encontramos con la ratificación con la ley 26.921 del año 2013. También, la próxima filmina, gracias. También encontramos la ley 26.364, que ha sido modificada por la 26.842. Esta ley incorpora justamente el artículo 145 bis del Código Penal para aquellos que sanciona para quienes ofrecen, captan y reciben personas para la explotación de la misma. Y a su vez incorpora el 145 ter, que agrava la pena en el caso que la víctima sea menor de edad. Y crea un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo que se encarga de asistir a las víctimas. Como vemos, y estamos viendo, y todavía falta un poquito, hay mucha normativa y es muy vasta, no solamente en materia laboral, sino también que se articula con la faz penal. El artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño protege, ¿sí?, la niñez, protección de la niñez frente al trabajo infantil. En el apartado 1, los Estados partes reconocen el derecho del niño a
estar protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo, siempre que sea, por supuesto, peligroso, que no cumpla con estos requisitos de límites de edad, que entorpezcan la educación, que sean nocivos para la salud, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores. Y a su vez también incorpora que los Estados partes tienen que adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para garantizar la aplicación del presente artículo. Como vemos, el trabajo infantil constituye una de las formas más extendidas de vulneración de derechos y como tal debe ser erradicado. Bien. Este cuadrito, que no creo que se llegue a ver del todo bien, pero van a tener las filminas, es una línea de tiempo en donde vamos a poder ver justamente cómo ya desde el año 1948, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los niños son objeto de cuidado especial. En el año 1959, la Declaración de los Derechos del Niño, Convenio número 138 de 1973, Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, en el 1990 Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, en el 94 esta misma adquiere rango constitucional, ratifica el convenio 138 por la ley 24650 del año 96, en el año 2000 se ratifica el convenio 182, esto ya lo fuimos mencionando, acá está un poquito más ordenado y de forma cronológica. En el año 2005 se sanciona y se promulga la ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el año 2006, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil comienza, dura hasta el 2010. Luego en el año 2008, la Ley de Trata de Personas, la 26.364. El mismo año, la 26.390, la Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. En el año 2011, la ley 26.727, régimen de trabajo agrario y Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Y en el 2013, la ley 26.844, de trabajo de casas particulares, la incorporación del artículo 148 bis al Código Penal, la ratificación del convenio 189 de la OIT a través de la ley 26.921 y la ley 26.842, que habla justamente sobre trata de personas. Este es el marco normativo, bien, que nosotros nos podemos encontrar en este aspecto. Ahora bien, ¿cuál es la posición del Estado argentino, ¿sí? Con esta perspectiva de la erradicación del trabajo infantil? Bueno, esta posición, digamos, tiene que ser, en principio, tiene que ser más integral, digamos, ¿no? Es basta compleja. Resulta que debemos citar a todos los actores, ¿sí? Sociales, a todos los estados, tanto nacionales como municipales, como provinciales, a las empresas, a los sindicatos. El abordaje sobre el tema realmente se tiene que tomar como un problema social, compromete a generar acuerdos, a tomar decisiones, ¿sí? Y a llevar adelante intervenciones, requiere mayores esfuerzos, mejores recursos y más tiempo, justamente, para que esto se logre, ¿no? O sea, para que la erradicación sea posible. Respecto de la erradicación, brevemente lo que quiero decir es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha llamado a este año como el año internacional para la eliminación del trabajo infantil, y tiene un objetivo, erradicar para el 2005 a más tardar, así lo dice la declaración, cualquier forma de trabajo infantil. Esta es una misión o esta es una meta que se ha puesto justamente la Asamblea de las Naciones Unidas al respecto. Le doy la palabra a la doctora Campos y al final voy a hacer una breve reflexión y una acotación sobre un fallo también reciente. Muchas gracias. Elizabeth, te doy la palabra. Bien, ahí, bueno, lo que comentaba es que, bueno, el doctor Leonel Delgado hizo un resumen muy importante del trabajo infantil en cuanto a lo que tiene que ver con la normativa, lo que tenemos interna, como también lo referente a los convenios de OIT,
Bueno, en particular lo que yo voy a abordar en esta cuestión, más que nada, es nuestro marco interno, que es lo que tenemos regulado en nuestra ley de contrato de trabajo. El doctor igual mencionó también las incorporaciones que se efectuaron en los estatutos especiales, como el régimen doméstico, también en el régimen agrario, también donde hace referencia a la provisión de trabajo infantil. Pero en particular voy a detenerme en la LCT, ¿no? En la Ley de Contrato de Trabajo, que sabemos que es una norma de orden público. Después, obviamente, tenemos los convenios colectivos a los cuales debemos recurrir en base a la actividad que realiza el trabajador, pero en definitiva la LCT sienta las directrices referente a lo concerniente al trabajo infantil, ¿no? Bueno, aquí justamente lo que, bueno, hago mención en este punto, bueno, sabemos el tema de la prohibición del trabajo de las personas menores de 16 años, en todas, en esto es en todas sus formas, se encuentra prohibido, ¿no? Exista o no relación de empleo contractual, y sea este remunerado o no. Ahora bien, con respecto a como toda regla general, también tiene sus excepciones, y bueno, justamente una de ellas fue la que mencionó al comienzo de la charla el doctor Delgado, referente a lo que tiene que ver con la empresa familiar. La empresa de familia es una excepción a esta regla, en donde las personas que sean mayores de 14 años y menores a 16 años van a poder, en este caso, prestar tareas, siempre y cuando se trate obviamente de esta empresa familiar, cuyo titular puede ser el padre, la madre o el tutor, en jornadas que también obviamente tienen sus límites temporales, no pueden exceder las 3 horas diarias ni tampoco las 15 horas semanales, son muy acotadas. Y algo bueno que él también había mencionado, bueno, obviamente que no van a poder realizar, nunca se puede tratar de tareas penosas, peligrosas o de tipo insalubres. Cumplir siempre, esto es fundamental, lo que él mencionaba también, el tema de que tienen que acreditarse, se va a tener que acreditar la asistencia escolar. Por otro lado, con respecto al tema de la empresa de familia, del trabajador menor que pretenda acogerse a esta excepción, porque es una de las excepciones, pues vamos a ver que hay otra excepción más que se llama trabajo artístico más adelante, pero para acogerse, digamos, a esta excepción, quiero mencionar en particular que se va a requerir, obviamente, una autorización a la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción. Al Ministerio de Trabajo, en definitiva, del departamento, en este caso, digamos, del lugar, del asiento, ¿sí?, jurisdiccional, donde en este caso, menor, que va a trabajar, no va a prestar tareas. Esto también es importante para tener presente. Bueno, voy a pasar a la siguiente, en este caso Filmina, en particular. Bueno, aquí justamente este tema de lo que se refiere, ahí pasé rápidamente al trabajo que se encuentra prohibido, el trabajo en este caso a domicilio. Acá voy a aceptar a 2 colegas que están perdón, a ver ahí, perdón 2 segunditos, admitir porque estaban... Bien, lo que quería mencionar es lo siguiente, que está prohibido el trabajo, en este caso a domicilio, a los trabajadores menores ocupados en algún local u otra dependencia de la empresa, ¿no? Esto también es algo bastante relevante. Bueno, el tema de las tareas penosas, peligrosas o insalubres, que las va a definir siempre, obviamente, la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo, la prohibición, claramente en cuanto a la prohibición de ocupar a menores en este tipo de trabajos. El doctor hablaba que, bueno, en nuestro país en particular es un poquito más, por así decirlo, renuente a declarar ciertas actividades que en sí conllevan cierto peligro, ¿sí? Pero bueno, es un poquito medio, es una interpretación respecto a uno de los convenios que estuvo mencionando. En cuanto al tema de lo que se refiere vacaciones, las vacaciones vamos a ver que las personas menores de 18 años van a gozar también de un periodo de licencia anual que no puede ser inferior a 15 días, ¿sí? Así que, bueno, ustedes recordarán lo que hacen, bueno, derecho laboral o en definitiva que en tema de vacaciones, ¿sí?, corresponde un día de vacaciones cada 14 días, un día de vacaciones por 14 días trabajados, ¿no? Bueno, aquí en particular el rango, en definitiva, es de 15 días, aumenta un día más. Es una, digamos, por así decirlo, una comparación en cuanto al tema de referente al tema de menores. Bien, por otro lado, con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo nocturno, también tiene sus distintas, en este caso,
acotaciones importantes a mencionar. No se pueden ocupar claramente menores de 18 años en trabajos nocturnos, entendiendo que el trabajo nocturno va a ser el intervalo que va a comprender de las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente, ¿no? Aquí lo que hago mención es que en los casos de establecimientos fabriles que desarrollan tareas en 3 turnos diarios que abarquen las 24 horas del día, el periodo de prohibición absoluta en cuanto al empleo de personas menores se va a sustituir esta prohibición por un lazo que va a comprender entre las 22 y las 6 horas del día siguiente. Pero solamente esto va a ser posible para aquellos casos de menores que tengan más de 16 años. Es decir, que esta cuestión sería también una excepción al punto que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Referente al tema del horario nocturno. En cuanto al descanso, al mediodía también tiene una regulación en la ley de contrato de trabajo y hace referencia que a las personas menores de 18 años que trabajen en horas de la mañana y de la tarde van a disponer de un descanso que va a ser de 2 horas al mediodía, salvo que por la extensión de esa jornada a que estuviesen sometidos, en cierta manera, las características de las tareas que tengan que realizar, los perjuicios que la interrupción de trabajo pudiese ocasionar al propio beneficiario o al interés general, se puede autorizar la adopción de horarios de tipos continuos, siempre con supresión o reducción de dicho periodo de descanso. Pero, en definitiva, el descanso tiene que ser claramente asegurado por parte del, en este caso, del empleador, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente filmina. Bueno, acá tiene que ver con el tema de los salarios, la remuneración, lo que nosotros conocemos igual remuneración por igual tarea, bajo ningún punto puede haber una discriminación en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los menores. Por eso aquí hago una mención en este punto, en cuanto a que por ninguna causa van a poder abonarse salarios inferiores a los que correspondan para los trabajadores mayores de edad, ¿sí? Salvo los que resulten de reducciones para aprendices o para trabajadores que cumplan jornadas de trabajo claramente que sean reducidas. Y por otro lado, en este sentido también hago mención de las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo, tablas de salarios, en este caso de salarios que se vayan a elaborar, deben garantizar a estos trabajadores menores de edad la igualdad de retribución cuando cumplan las mismas jornadas de trabajo que en este caso, trabajador que sí tiene trabajador mayor de edad. Esto, artículo 16 de la Constitución Nacional, en cierta forma, ¿no? Lo que ya conocemos. Ahora bien, en cuanto a la jornada de trabajo, esto sí me parece muy relevante tener presente, es el hecho de que, bueno, nosotros conocemos, sabemos bien, que la LST, en principio, voy a aclarar una cuestión importante, establece que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias, 48 horas de tipo semana, en este caso semanales, ¿no? Por lo cual, acá vamos a ver que en el caso de trabajadores de menores, la jornada de trabajo es más acotada, es de 6 horas diarias y de 36 horas semanales, ¿no? Bien, esto también para tenerlo en cuenta, en cuanto a la distribución desigual de las horas laborables, no pueden superar las 7 horas diarias. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como todo digo, ¿no? En el derecho siempre está el principio general y siempre hay alguna excepción. En principio, ningún menor podría de alguna manera trabajar más de, en este caso, 6 horas diarias. Bueno, la excepción justamente aquí, para que este menor pueda realizar más de 6 horas, por así decirlo, más de pasar este tope de 6 horas diarias, la jornada, como hago mención en la última parte, la jornada de las personas menores de más de 16 años, va a requerir de una autorización también a la autoridad administrativa laboral, el Ministerio de Trabajo, de la jurisdicción, siempre que la jurisdicción que corresponda, obviamente, para poder extender esas 6 horas a 8 horas, ¿sí? Pero como verán, la extensión justamente es a cumplir la jornada normal que establece la ley de contrato de trabajo. Jamás podría, de alguna manera, solicitarse una autorización al Ministerio de Trabajo para que ese menor pueda claramente desarrollar, por ejemplo, 9-10 horas. O sea, el límite está claramente determinado por la jornada normal que nosotros conocemos habitualmente de 8 horas diarias a 48 horas semanales. Corresponden, obviamente, se puede obviamente reclamar pago de horas extras en el caso de que el trabajador realice, en este caso, por así decirlo,
más de 6 horas y no se cumpla con esta autorización a la autoridad administrativa de tipo laboral, claramente que sí, pero sabemos que en principio claramente está prohibido. Horas extras, tenemos que tener presente que las horas extras al 50% se reclaman lo que es en la franja de lunes, en este caso a viernes, y los sábados a partir de las 13 horas hay un recargo al 50%, perdón, lunes a viernes horas extras al 50%, quiero decir bien, y lo que se refiere a las horas extras al 100% van a tener un recargo los sábados a partir de las 13 horas y también los días domingos y los días feriados. También tiene ese recargo. Bien, eso lo quiero acotar respecto a temas de horas extras. Bien. Bueno, con respecto al tema, bueno, de que está prohibida la ejecución a trabajo a domicilio, esto ya lo mencioné, el tema de las vacaciones también. Con respecto, esto sí me parece muy importante remarcar, ¿no? Porque acá la ley de contrato de trabajo, en particular, hay muy pocos casos en los cuales se establece ciertas presunciones. Nosotros tenemos dos tipos de presunciones, ¿no? Presunciones que admiten, las presunciones que le llamamos iuris tantum, que admiten prueba en contrario, por así decirlo, como, bueno, tenemos varios ejemplos en particular. Un ejemplo típico en la ley de contrato, en la LST, es el caso de que el trabajador, por ejemplo, envía un telegrama laboral y el empleador no contesta, o en el artículo 57 de la LST establece que, en definitiva, ese silencio que de alguna manera configura el empleador al no contestar, en cierta manera va a traer una presunción de veracidad de los hechos que invocó ese trabajador, pero que es una presunción, repito, iuris tantum, que admitirá prueba en contrario, para que ustedes entiendan en el ejemplo. Después tenemos las presunciones iure ad iure, presunciones de pleno derecho, que directamente no admiten ningún tipo de prueba en contrario. En este caso en particular, la ley de la LST, cuando habla de accidentes de trabajo o enfermedad de una persona, en este caso de persona trabajadora menor, si se comprueba ser su causa alguna a las tareas que tengan que ver, obviamente que acá uno va a tener que acreditar el nexo causal con las tareas prohibidas o, por qué no, peligrosas, insalubres, que no debería realizarlas, ¿sí? Y siempre, esto va a implicar claramente una infracción, y por otro lado, lo importante es que esto directamente es una presunción iure ad iure, no admitirá prueba en contrario, ¿no? Es como que la LST en este punto es muy tajante y son muy pocos los casos en los cuales encontramos ese tipo de presunciones, ¿sí? Obviamente que uno deberá acreditar justamente este nexo causal entre entre el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, junto con el nexo con estas tareas que de alguna manera el empleador, de alguna forma, en cierta manera le ha otorgado a este trabajador o trabajadora, que claramente están prohibidas, que justamente las que mencionamos en sus tres variantes, las penosas, insalubres y las peligrosas. Bien, ahí, bueno, justamente en cuanto al tema de la afiliación sindical, bueno, claramente que la afiliación sindical, toda persona mayor de 16 años, y esto es lo mismo, sin necesidad de autorización, puede claramente afiliarse a la asociación sindical que le corresponda. Y otra excepción, además del trabajo familiar o empresa de familia que estaba mencionando en cuanto a este punto, es el trabajo artístico, ¿sí? Bueno, nosotros, bueno, justamente muchas veces vemos en publicidades, en televisión, muchos, en este caso en las publicidades, más que nada de tele, propagandas, etcétera, ¿sí? Menores de edad, bueno, claramente esto tiene una regulación, y vamos a ver que se va a entender por trabajo artístico todo aquel que implique participación de niños y adolescentes como actores o figurantes en cualquier tipo de actividad donde haya una exposición de tipo pública. Sea, por ejemplo, se utilizan, sabemos muy bien, en obras de teatros, televisiones cinematográficas, televisión, radio, grabaciones, casting, modelajes y demás. Ahora bien, la Argentina, nuestro país, permite el trabajo de los niños y niñas y adolescentes en actividades de tipo artísticas, en virtud de que nuestro país ratificó, mediante la ley 24.650 en el año 96, el convenio 138 de la OIT, que el doctor refirió, sobre edad mínima de admisión del empleo, y este artículo, en el artículo 8, claramente tiene esta regulación expresa, el trabajo artístico, ¿no? Y allí establece que la autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, permisos individuales
Estos permisos concedidos limitarán el número de horas de empleo o trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puedan llevarse a cabo. Es decir, acá también vamos a necesitar una autorización por parte de la autoridad administrativa, en este caso laboral, un permiso que tiene que indicar las horas, obviamente, y también las circunstancias, las condiciones, lugar, tiempo, forma. Las administraciones laborales de cada una de las jurisdicciones están facultadas para establecer el procedimiento a seguir para el otorgamiento de autorizaciones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en espectáculos de tipos artísticos. El trabajo infantil artístico es legal, ¿sí?, cuando cuenta con esta autorización que estamos mencionando, especial individual, que es otorgada por la autoridad administrativa laboral de la jurisdicción en la que ejercerá la actividad artística el niño y la niña. Y para poder conocer todo lo referente al procedimiento, modalidad y contenido de la presentación, se tiene que llevar adelante con el contacto, el vínculo, es con la comisión provincial. Hay una comisión provincial, que ya la vamos a ver más adelante, que se llama COPRETI, Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil, que corresponda. Es decir, que más allá de la intervención del Ministerio de Trabajo y demás, la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil, por así decirlo, va a ser el órgano también de contralor a la hora de verificar de que se cumplan también todos estos recaudos, ¿no? En particular a la hora de permitir que este menor pueda realizar lo que estamos hablando de trabajos de tipos artísticos, ¿sí? Es decir, que tiene que haber una comunicación, un diálogo entre el Ministerio de Trabajo junto con la Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil, en forma simultánea. Bien, ahora en particular lo que en este caso el doctor más que nada va a desarrollar, que me parece importante porque es todo lo que estuvimos viendo, es en definitiva lo que establece nuestra ley de contrato de trabajo en la normativa, pero ahora bien, vamos a ver que nuestro país en particular ha suscrito de distintos convenios, ya lo vamos a ver, hay distintos programas, planes, justamente para poder erradicar el trabajo infantil, al cual le voy a hacer la palabra al doctor para que pueda hacer mención cuáles son, obviamente, estos programas que nuestro país, la Argentina, en este caso, está llevando a cabo para poder erradicar, y sabiendo, en este caso, de que, bueno, claramente una de las cuestiones fundamentales es el tema de la prevención, ¿no? De la prevención en cuanto a prevenir, creo que es la palabra clave para este tipo digamos, de trabajos de menores, ¿no? Bueno, ahí ya lo dejo al doctor y le paso la siguiente filmina y vamos a ver este programa. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, aquí la Argentina ha suscrito justamente, como mencionaba antes, a través de la Unión del Mercosur, un plan regional de prevención y erradicación del trabajo infantil, ¿sí? Esto ha sido, digamos, propuesto por la resolución 3606 del Grupo del Mercado Común, justamente, y tiene como pilares 3 objetivos, ¿sí?, fundamentales, o sea, lograr la armonización de las legislaciones por partes del bloque para alcanzar la hegemonización de los estándares de protección desde las normas. Luego también generar conocimiento acerca de la magnitud y la dimensión del trabajo infantil en la región, y como un tercer objetivo, de diseño y ejecución de acciones de prevención y erradicación en conjunto. Además, por supuesto, bueno, cuenta con una unidad ejecutora del plan que está integrada por la CONAETI, que ahora vamos a ver justamente qué es esta comisión de los países, y bueno, con una secretaría técnica. Como estamos viendo, justamente lo principal, y como decía la doctora, la prevención, digamos, es pilar en el combate contra la erradicación, o sea, para lograr el objetivo final, que es la erradicación, el trabajo infantil en todas sus formas. Este plan de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, uno de sus objetivos justamente es promover el marco de la prevención y la erradicación del trabajo infantil, en la atención de la salud integral en este tipo de aspectos, física, psíquica y social, y las consecuencias del trabajo en el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas que trabajan en riesgo en situación de trabajo de los adolescentes. La idea justamente es sensibilizar y capacitar equipos de salud,
propiciar la integración del sector de salud, de asociaciones de profesionales, que se integren conjuntamente con esta comisión, articular y coordinar intersectorialmente acciones conjuntas de prevención y erradicación de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, en distintos niveles, local, provincial, regional, nacional e internacional, capacitar e informar al sector de salud, implementar mecanismos para registrar y notificar situaciones de trabajo infantil con el objetivo de erradicación. Realizar estudios sobre las modalidades de trabajo infantil en el marco de la prevención, difundir las normas de salud. Como veremos justamente acá, lo más importante también es entender, es tener datos, ¿no? O sea, es cuantificar, es conocer, es dar a conocer también todas las formas del trabajo infantil. Algo que es de por sí, digamos, muy importante para poder trabajarlo y para poder erradicarlo, que en conjunto todos los actores sociales se puedan congregar con este objetivo común. La CONAETI, justamente, este miembro, quienes integran la CONAETI, bueno, es una Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Está integrada por todos los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, con competencia en la materia de educación, salud, desarrollo social, economía, producción, justicia, derechos humanos, interior, relaciones exteriores, turismo, junto también con representantes del sector sindical, sector empleador nacional, y además cuenta con una representación de la conferencia episcopal. Bien, como veremos justamente esta comisión es una comisión, digamos, multisectorial, ¿sí? Donde la idea es que se deben impulsar políticas de Estado, justamente que sean enfocadas en el respeto de los derechos humanos, en la disminución del desempleo, la promoción del trabajo, ¿sí? Por supuesto, y asignarle a la niñez un lugar prioritario. Esta es la gestión que tiene que impulsar la CONAETI. Bien, ahora bien, como para terminar, digamos, yo les quería comentar y darle, digamos, un breve caso que ha sido importante también para poder también citarlo en cualquier acción judicial que sea al respecto, que es un caso que se dio en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, donde la Cámara Criminal de Córdoba, el 7 de agosto del año pasado, en Arduzo Román Claudio y otro, ahora lo voy a pasar por el chat, justamente cuáles son los autos, condenó a un agropecuario, ¿sí? A un dueño de un campo, en donde había contratado a una familia para que trabaje en el campo, con la condición, tenían un hijo menor que tenía 15 años, y bueno, la condición era que este hijo iba a trabajar. Dadas así las cosas, una vez que la familia se instala para trabajar en el campo, le hacen saber que no tenían medios para poder transportar a este menor al colegio. ¿Qué pasó? Por supuesto, tiempo siguiente, el menor, al no tener ocupado su tiempo, empezó de a poco a realizar distintas labores, ya con 15 años, labores en principio de baja envergadura, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo fue adquiriendo experiencia, fue trabajando con animales, fue trabajando con motoguadañas, fue trabajando con cosechadoras, terminó haciendo absolutamente todo en el campo. Bueno, se pudo condenar bajo los términos del artículo 148 bis del Código Penal por 2 años, ¿sí? Una pena de 2 años imputándolo, ya que la configuración del delito es este abuso de la posición de preeminencia, o sea, cuando hay un menor, ¿sí? Por debajo de los 16 años, ya de por sí, digamos, como la ley de contrato de trabajo lo prohíbe, hay una posición de preeminencia, o sea, hay una posición de superioridad, ¿sí? Y a su vez también que se aprovecha del desconocimiento, ¿sí? Y que se aprovecha también económicamente del menor. A su vez también se lo condena porque se le impidió el acceso a la educación, y también estaba trabajando en condiciones insalubres. Imagínense que trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 14 hasta las 20:30, los 7 días de la semana. Por supuesto que se pudo comprobar y se lo condenó por 2 años. Por eso digo, como reflexión final,
que los niños son muy fáciles de explotar, no ejercen ninguna presión, no hacen ninguna oposición, no se manifiestan, no formulan requerimientos, entonces somos los adultos y, por demás, los gobernantes, ¿sí?, los que debemos protegerlos y actuar en consecuencia. Esas son las palabras que quería mencionar. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, más que nada, a título final, más que nada, para tener en la parte final del doctor, bueno, el COPRETI yo más que nada lo mencionaba a nivel provincial para que lo tengan presente, que bueno, es un órgano, es el órgano de alguna manera que actúa a nivel provincial, ¿no? Y para tener la competencia primaria respecto a todo a lo referente a la aplicación de las políticas de tipo, en este caso laborales, para tener presente, igual yo lo había mencionado, pero es el órgano claramente de Contralor a nivel provincial. Después, bueno, en particular, hay otros convenios más que, en definitiva, igual en el Power yo se los voy a dejar, como este convenio que se celebró en el año 2007 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, la CONAETI y la Sociedad Argentina de Pediatría en el año 2007, y justamente acá hago mención que es un actor clave el sector salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, que trabaja mancomunadamente con la CONAETI para fomentar una toma de conciencia de la responsabilidad que le cabe al sector salud, ¿no? Otro sector muy importante en esta cuestión para poder alcanzar esta meta de generar respuestas ante el programa del trabajo infantil. Luego, para ir cerrando en esta cuestión, el convenio, acá también hay un convenio celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Salud también, en el año 2011, también justamente con el objetivo de los diferentes actores gubernamentales en esta efectiva concreción del octavo objetivo, que justamente el doctor estuvo leyendo del Plan Nacional para que se cumpla ese octavo, y no sea una simple, por así decirlo, una simple letra muy linda, pero que en los hechos en definitiva se pueda materializar este plan que lo estuvo mencionando, el Plan Nacional, que es para prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, y sobre todo el considerando número octavo, ¿no? Justamente que lo tienen en la Filmina y por eso lo pusimos ahí bien en grande, porque es una de las, obviamente, de las metas, obviamente a poder de alguna manera superar en el buen sentido, ¿no? A partir de este convenio interministerial, se ponen en articulación las distintas unidades de gestión y los programas con los que cuentan ambos organismos. Los acuerdos logrados desde esta instancia de articulación hablan de la necesidad de incorporar en el currículum de formación de los agentes y profesionales de la salud de todas las jurisdicciones del país, la problemática del trabajo infantil y la definición del rol del sector en la ejecución de acciones, ¿no? Ahora bien, rápidamente hablaba del tema de la prevención. ¿Qué debe hacer el rol, ¿no? ¿Qué debe hacer el sector salud sobre prevención, detección, atención, registro, notificación y erradicación? Porque juega un papel muy importante el sector salud. Justamente por eso hablaba de este acuerdo que se celebró con la sociedad de lo que tiene que ver con pediatría, ¿no? En camino de poder lograr esta erradicación del trabajo infantil y la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, justamente se propone para la totalidad de todos los integrantes de los equipos de salud, ¿sí? Es decir, médicos de diferentes especialidades, en especial los pediatras, auxiliares de enfermerías, enfermeras, agentes sanitarios, promotores de salud, psicólogos, trabajadores sociales, es decir, tiene que haber aquí una comunicación entre los distintos integrantes, es decir, es un cuerpo es una forma de cuerpo interdisciplinario, a fin de, obviamente, prevenir la prevención, apuntar aquí a la prevención, a la detección, la atención, el registro, la notificación y erradicación. Y para poder realizar todas estas tareas que más que nada que se estuvieron mencionando, es necesario desarrollar un trabajo en equipo, en conjunto, articulado, dentro de cada provincia, con las comisiones provinciales de prevención y erradicación del trabajo infantil, COPRETI, ¿no? Las oficinas locales de defensa de los derechos del niño, las familias también, obviamente, un rol importante. Acá también me gustaría acotar, no está, acá dice las familias, yo le incorporaría también
más allá de las familias, la educación, el sistema educativo, la comunidad, y además de convocar a participar a otros sectores como educación, desarrollo social, trabajo, las ONG, sindicatos y empresas de cada jurisdicción. O sea, es decir, acá vamos a necesitar claramente de un trabajo en equipo importante, ¿no? Para poder, de alguna manera, poder erradicar el tema de toda esta cuestión de explotación infantil. Bien, para cerrar, la prevención del trabajo infantil como frase debe ser abordada en todos los sectores socioculturales y profundizarse todavía más aún, y lo sabemos, en las zonas de producciones agropecuarias y con población vulnerable económica, donde mayor es la tasa de, obviamente, de explotación de trabajadores, de trabajos de menores, ¿no? Y socialmente, ya que allí es donde más se concentra el trabajo infantil. Bueno, lo único, ahí ya y lo cierro en esta cuestión, quizás no me ha quedado, que es un planteo de alguna forma a tener presente. Nosotros sabemos que hoy por hoy tenemos la regulación del teletrabajo como una modalidad contractual con la ley 27.555. La ley es una ley que parece muy linda, en cierta forma, a la hora de leerla con las reglamentaciones. Yo tengo mis acotaciones, pero también el teletrabajo hay que tener ahí en signos de interrogante, y lo dejo para que también todos podamos pensar en esta cuestión. Hay muchos trabajadores, obviamente, que menores de 16 años, que están teletrabajando. Y eso también no tiene una regulación, por así decirlo, dentro de la reglamentación de la propia ley de teletrabajo, que igual tiene muchas lagunas bastante grandes, por así decirlas, pero en particular allí hay un hueco bastante grande. Y bueno, hay mucho, en este caso también mano de obra infantil, que está teletrabajando, y claramente que no se cumplen con muchas de las disposiciones que establece esta ley, que bueno, justamente hace referencia a la entrega, en este caso, de lo que tiene que ver con la silla ergonométrica, del botiquín, de un mouse que cumpla el mouse y todo lo demás, y que millones de cuestiones, el tema de las remuneraciones, los gastos, implica obviamente también el suministro de luz, energía, computadora, etcétera. Todas estas cuestiones que son muy lindas, pero que en la práctica los que litigamos en el ámbito del derecho del trabajo sabemos que la ley de teletrabajo en realidad está muy linda en su redacción, pero ahora de los hechos en la realidad fáctica no está tan bien como realmente, para no decirlo, no está aplicándose como corresponde, ¿no? En definitiva. Ahora bien, ese sería también otro punto que también se tendrá que incorporar, y que necesita también, requiere una modificación también, un capítulo que haga especial atención justamente también en el trabajo infantil, que no lo hace, ¿no? Y eso es una crítica que también lo hago en el tema del teletrabajo en particular. Si bien hoy por hoy sabemos que en el contexto que nos encontramos ya muchos están retornando a la presencialidad, pero no sabemos qué pueda llegar a ocurrir. Ahora sabemos que hay otra variante también, en este caso del virus. Entonces es todo muy volátil, nadie puede saber qué puede llegar a pasar, por así decirlo, mañana con toda esta cuestión, pero en definitiva es un desafío en cuanto al tema también del teletrabajando, porque hoy es muy común que menos de 16 años estén teletrabajando, y es algo normal y cotidiano, y no debería serlo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta charla. Desde ya nosotros ponemos a disposición el PowerPoint, en este caso para el instituto, en este caso también, y para todos los que han participado. Y por otro lado, agradecemos también a la doctora Sandra Roa, a la doctora Mariana de Pina, a la secretaria, también a la vicedirectora también, en este caso por la cordial invitación, y desde ya nos ponemos a su disposición en lo que de alguna forma podamos, en este caso, aportar y colaborar, junto con el doctor Leonel Delgado. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Elizabeth. La verdad que es un placer. Tu disertación, excelente, como siempre. El doctor Delgado también. Y que bueno, esperemos que esto se repita con otra temática. La doctora Roa, no sé si está acá, si nos escucha. No, que me encantó la charla. Al final pude conectarme con la computadora. Sí, requiere, por ejemplo, el trabajo agrario, cómo erradicar ese trabajo agrario en las provincias, ¿sí?
cuando son, te hago esta pregunta a ambos disertantes, los campos son privados, ¿sí? Y utilizan a niños y niñas pequeños justamente para el trabajo, digamos, muy riesgoso en el trabajo agrario con respecto a los pesticidas y demás, ¿sí? Y cómo poder combatir, porque el ser, o cómo poder erradicarlo en realidad, por ser campos privados, cómo ingresar a ese campo y justamente viralizar, ¿no? Y denunciar cuando esos chicos están trabajando. Es un trabajo, me parece que es una misión muy difícil de realizar, igual que el trabajo pesquero, el trabajo ganadero, y también en las provincias y en pueblitos. Yo estaba pensando la vez pasada sin menospreciar, sin menoscabar, que utiliza mucho la palabra el arrimado, aquel chico, aquel niño, niña o adolescente que un vecino que tiene un campo y demás, lo toma como familiar, como hijo, ¿sí? Y en realidad lo utiliza para trabajar. A las mujeres, niñas o adolescentes, para los trabajos domésticos, y a los niños o adolescentes varones o con el género que se autoperciban, para los trabajos de mayor esfuerzo físico. Es muy difícil de erradicar, y bueno, tenemos esto del COPRETI, que espero se puedan realizar ahí las denuncias si es que tenemos conocimiento, ¿no? A mí me parece muy difícil este camino de erradicar el trabajo infantil, sobre todo en la primera infancia, y me pareció muy interesante la conexión o la transversalidad con la pediatría, porque aquel niño o adolescente que realiza trabajo pesado, ¿sí? Tiene mucho que ver la ciencia médica en cuanto a su salud física, emocional, psicológica, en trabajo forzoso lo físico, porque todavía sus huesos no están osificados, ¿sí? Así que, bueno, me pareció excelente la charla, así que muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que por favor abra el micrófono y si no le molesta a los disertantes. No, para nada, al contrario, siempre pueden nosotros en la charla siempre hacemos. Hacer alguna pregunta. Bueno, como se preguntó, no voy a hacer otra pregunta. Quedó ¿O hay claro. alguna pregunta? Hago otra pregunta. Yo le quiero aportar. Que tengo, es una hipótesis. ¿Hay alguna, tanto en Nación o en alguna provincia, al menos de la República Argentina o de la región, estadística de juicios laborales de adolescentes en relación de dependencia? ¿Existe una estadística? Bueno, ahí en principio... Legalmente, o sea, registrados en relación de dependencia. ¿Existen juicios, sí, juicios laborales? Sí que existen juicios, muchos. Sobre todo, como bien nombraste, justamente en el área que tiene que ver, que es la más complicada, es el trabajo justamente agrario, ¿no? En particular, ese es uno de digamos, donde más cantidad de juicios uno puede llegar a encontrar, ¿no? Ahora bien, justamente acá en la Filmina hago mención al COPRETI, ¿no? El COPRETI es también el órgano a nivel provincial que en definitiva tiene que realizar este tipo de estadísticas, ¿no? Además llevar estas políticas de erradicación referente a todo lo que tiene que ver con, a nivel provincial me refiero en cada provincia, cómo es la tasa, ¿no? En este caso de trabajo infantil, pero lamentablemente las estadísticas, yo no quise justamente en el PowerPoint poner muchas estadísticas, porque la realidad es que si uno va en una línea de tiempo, claramente, Sandra, que siempre
aumenta, siempre va aumentando. Realmente las políticas, en este caso, cuando bien estabas mencionando, yo creo que en realidad lo que falta para poder erradicar, por más buena voluntad, en este caso, y bueno, nos hemos nombrado distintos convenios y planes, pero falta más políticas del Estado en realidad, falta mayor presencia estatal en estas cuestiones, mayores controles, por ejemplo, justamente en el trabajo horario, como bien estuviste mencionando, ahí viene la cuestión, no hay un verdadero control real en esto. Y no solamente me quiero detener en el foco del trabajo horario, estamos hablando claramente hasta inclusive en el propio teletrabajo. ¿Cuántos trabajadores que son menores de 16 años están teletrabajando en su casa? Y eso nadie lo controla, no hay una fiscalización. Entonces ahí el teletrabajo está todo muy lindo, pero también trae muchas consecuencias y va a impactar negativamente también, impacta negativamente en la salud, no solo del trabajo del trabajador menor, de cualquier trabajador en particular. Entonces ahí yo creo que la falencia principal justamente está en esta cuestión. En cierta manera viene por este tema, la falta de control. Yo creo que hablamos mucho de prevención, pero en todo caso, si no hay un verdadero contralor, está muy complicada la cuestión, no hay fiscalización. Y el COPRETI, que es el órgano que obviamente que estaba mencionando, en realidad yo creo que, bueno, justamente están muy lindas las declaraciones del plan en cuanto al 8º punto que estaba mencionando el doctor, pero si no lo ponemos manos a la obra, realmente las tasas van a seguir creciendo, ¿sí? Y siguen aumentando. Y no quise poner ese gráfico porque realmente es triste que aumente, ¿sí? Va aumentando. Pero bueno, en definitiva yo creo que, bueno, cada actor social, y por qué no, también nosotros los abogados que somos operadores de derecho, tendremos que aportar nuestro granito de arena desde donde nos encontramos. En tu caso particular, vos sos directora del Instituto del Derecho del Niño, y así cada uno poder de alguna manera proponer también cómo poder erradicar realmente esto, ¿no? Y por qué no también esto va a requerir, digo yo, por qué no de una buena ley que realmente, hablo del poder legislativo, ¿no? Que ya tiene que ver con otro poder, donde pueda tratar con mayor seriedad y profundidad este tema de la erradicación. Porque si bien tenemos normas, muchas normativas, yo creo que en realidad esto merece un tratamiento mucho más profundo, más pormenorizado de esta cuestión. Esa es mi acotación en particular, pero eso ya tiene que debatirse en el órgano que corresponda, porque en realidad nuestro país también, esto lo hago en redondeo y lo dejo al doctor Delgado que quería hacer una mención, pero yo lo que veo que en particular, no solamente en el trabajo infantil, sino también en cada área en particular, nosotros somos un país, nuestro país tiene normativa, como ustedes dirán doctora, pero en realidad yo creo que con la normativa que el doctor estuvo mencionando al comienzo de la charla es basta y suficiente. Tenemos mucha normativa, el problema es que no se pone en práctica. Esa es la gran cuestión. Y así pasa en otras áreas, como tranquilamente sabemos en el caso de violencia familiar. Tenemos normas, pero el tema es que no se aplican como corresponden. Y ahí también hay fallas hay fallas en el sistema judicial, y eso tampoco obviamente ayuda, y para nada, ¿no? En definitiva implica un compromiso también del Poder Judicial, también en esta cuestión, del Poder Legislativo, y obviamente de cada uno de los sectores comprometidos en esta cuestión, de poder trabajar en forma, en este caso, mancomunada, para poder de alguna manera erradicar el trabajo infantil. Y como bien decía el doctor Delgado, que los menores son muy corruptibles, ¿sí? Son muy indefensos. El trabajador ya de por sí es indefenso y está en una situación de inferioridad frente al empleador. Y no me quiero imaginar un menor. ¿Qué facultad, qué posibilidad tiene? ¿Cuánto más? Exactamente. Niños y Lo que adolescentes, en esa gran diferencia de poder que existe entre el empleado y empleador. Y bueno, ¿sí? en todo caso, si la balanza de la balanza, como dijo el doctor Delgado, están, las normas de niñez están, pero hay que bajarlas a territorio. Yo, cuando hablan de empresas familiares, digo, ¿cómo se monitorea realmente el trabajo infantil o adolescente en una empresa familiar? ¿Sí? Si realmente cumplen con esas 3 horas, si realmente cumplen los chicos con sus horarios educacionales, con su tiempo de ocio, con jugar, estar con sus pares y demás. Es decir, cómo se monitorea en la realidad.
porque las normas están, tienen que trabajar 3 horas, trabajan 3 horas, También, tienen que trabajar con cierta, con precaución, un trabajo que no tengan riesgo. ¿Es verdad esto? Es decir, normas hay hipernomias, pero a mí me gustaría mucho en una próxima charla hacer una charla específica en trabajo en empresas familiares. perfecto. Sandra, lo último que te digo una cuestión. ¿Viste cuando hablaba yo del trabajo artístico? Bueno, ahí también, digo en particular, es una cuestión, acá hablábamos de la autoridad de aplicación, de pedir obviamente esa autorización, pero muchas veces ocurre que el menor, y acá también tiene que ver justamente con el tema de familia, que vos haces mucho en derecho de familia, y los colegas que hacen, tampoco nadie le pregunta si realmente el menor quiere realizar eso, ¿no? A veces muchas veces el padre o la mamá lo fuerza a realizar un trabajo que quizás no quiere realizar, ¿no? Justamente acá viene esto del interés superior del niño, esto también de la capacidad progresiva y todo el derecho a ser oído, todas estas cuestiones también quedan ahí. A veces me ha pasado muchos casos. El deporte también, Exacto, Elizabeth, el deporte exacto. también. Porque eso también, ese trabajo artístico, que muchas veces, que ahí uno parece suena muy lindo, muchas veces el menor quizás no quiere hacerlo, tampoco nadie de alguna manera le pregunta al menor, ¿realmente vos querés realizar eso? Porque quizás se siente obligado y presionado, y eso también da lugar para un debate, pero ya más amplio, ¿no? En cuanto a esa excepción del trabajo artístico, ¿no? A mí me ha pasado de tener, en este caso en particular, una compañera que me decía, yo me sentía obligada por mi mamá a tener que ir a ella hacía, no sé si ustedes se acuerdan del programa Dibujitos, bueno, ella es una compañera amiga mía y me decía, a mí me obligaban, yo no quería hacer eso. Y bueno, la autoridad de aplicación no debería de alguna manera controlar el consentimiento de ese menor si realmente quiere hacerlo, también es otro interrogante. Y lo dejo al doctor Leonel Legado, que quería hacer una acotación. Así que, porque yo soy de explayarme mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, yo lo que le quería acotar a la doctora Roa justamente con los casos agropecuarios. Esto se da mucho, o donde podemos encontrar muchos casos, es en el cultivo de arándanos, ¿sí? O sea, donde se utiliza a los menores por tener las manos pequeñas justamente, y este fruto, digamos, no tener ningún tipo de daño, ¿sí? Al extraerlo. Ahí encontramos también otro sector donde también se encuentra gran trabajo de menores, es en el sector de la construcción. Lamentablemente, sí, se da mucho en el interior del país y sobre todo en los lugares, no en los ejes urbanos, sino más bien en aquellos sitios, digamos, donde la población es más bien rural. Ahí encontramos mucha mano de obra dentro de la construcción también en los menores. Yo creo que, como decimos, y esto lo encontramos en diversas materias, ¿no? O sea, la vasta normativa alcanza justamente para poder organizar y diagramar y ejecutar, ¿no? Acciones en concreto. Lo que falta justamente es coordinación dentro de los sectores, desde la administración pública, digamos, en distintas esferas, como nacional, local y provincial, a los efectos de poder llevar adelante, ¿no? O sea, inspecciones periódicas, poder llevar adelante. No es tan difícil, digamos, ¿no? O sea, lo ve uno quizás cuando recorre distintos campos de frutilla, digamos, en la provincia de Buenos Aires, lo ve uno caminando, digo, no así lo podría dejar de ver cualquier funcionario. Por lo que digo hay que salir justamente a detectar estas cuestiones y hay que también informar, generar estadísticas, lo que bien mencionaba, digamos, al principio la doctora, ¿no? Generar estadísticas para conocer cuáles son los sectores aún más vulnerables y, bueno, comenzar a diagramar una estrategia donde se puede erradicar. Yo creo que se puede, las normas están, falta coordinación por parte de estos actores principales, ¿no? Que hemos mencionado, bueno, que si bien están dentro de Copret y demás, creo que se puede llevar adelante, pero bueno, con esa voluntad. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Yo hablaba de que se da muchísimo el trabajo agropecuario, ganadero, pesquero, sí, en las provincias, pero también existe, y lo vemos en plena Cava o en el conurbano, la tracción a sangre, por ejemplo, que utilizan a las personas no humanas sintientes
en este caso caballos o burros, para realizar trabajo infantil, y se encontrarían vulnerados dos personas, una persona no humana y una persona menor de edad. Se puede decir una persona menor de edad, niños, niñas y adolescentes, y lo encontramos en plena ciudad autónoma de Buenos Aires. Y yo digo, ¿dónde está el control? Donde obviamente todos sabemos, tenemos que denunciarlo. Tenemos que denunciarlo, y también podríamos con ese niño, niña adolescente, además de denunciar ese trabajo ilícito que está realizando, enseñarles ecosistema también, que ese caballo, ese burro, esa persona no humana sintiente está sufriendo por ese trabajo que seguramente es remunerado y seguramente no llega a cubrir las necesidades. Son hipótesis, no quiero esto ni verdadero ni falso, son hipótesis y tengan en vara la posverdad. Si llega realmente lo que adquieren con ese trabajo a las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes, o llegan a manos de los adultos que están a su cargo o no. Tal cual. Sandra, quería hacerte... Sí, quería hacerte una pequeña acotación nada más, que algo que pareciera que nosotros como que lo tomamos como algo muy normal, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos chicos que están pidiendo monedas, ¿no? Y eso también no hay un verdadero control. Si uno se pone a pensar, es algo que para nosotros es algo claramente cotidiano, ver a un niño que está... entran a los locales, muchas veces yo lo veo eso, y a veces me pongo a pensar, digo, uno no sabe también qué hay detrás. Hablamos de la explotación infantil, uno dice, bueno, quizás están los padres por detrás, no sabemos tampoco si también pueden estar los padres, o quizás si hay una organización delictiva, ¿por qué no? Nadie denuncia estas cuestiones. Yo creo que también falta más compromiso por parte de la sociedad, porque en definitiva miramos para el otro lado cuando vemos a ese niño que está pidiendo una moneda, y decimos, ay, seguramente los padres le estarán, obviamente, lo hacen pedir, pero le hacen pedir monedas en los distintos restaurantes, locales comerciales y demás. Pero habría que indagar mucho más por detrás de eso, no sabemos qué hay, ¿sí? Pero claramente que no lo vamos a saber porque quizás a veces uno mira para el otro lado y se queda solamente con eso. Y bueno, justamente hay delitos que están tipificados, la explotación infantil, y en realidad quizás hay una trata grande ahí, y ese menor, lamentablemente, que nosotros lo estamos viendo caminando por las calles pidiendo monedas, es triste esto, ¿no? Quedó como algo más que como algo común y cotidiano. Yo creo que ahí también nosotros, dejando de lado no hablo como profesional, como persona me refiero, ¿no? También el hecho de denunciar estas cuestiones, ¿no? También uno también tiene que de alguna manera tomar ese tipo de cuestión. No sé qué opinás, ¿no, Sandra? Pero me parece como que es algo que también, no sé, se me ocurrió en el diálogo que estábamos hablando, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad es el no meterse, ¿sí? Y sí. Y hago una autocrítica también porque no lo he visto por medio de mis sentidos, el trabajo agrario, pesquero, del cual hablé, sí lo he leído, pero sí he sido testigo y hasta el día de hoy de pedir limosnas. En mi trabajo anterior vi muchísimo. Sí. Doctora Roa, trabajo infantil. acá tenemos una pregunta en el chat. Cuando usted me lo permita, yo la voy a hacer. Sí, lo que te decía es que es un poco no meterse, pero están las normas, están las organizaciones que se podría trabajar en conjunto y monitorear todo esto y ver qué adultos están detrás de este trabajo infantil que se ve no es necesario ir a las provincias, a los pueblitos, sino que se ve en pleno obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquier provincia o en la
cualquier sector de la provincia de Buenos Aires. Nada Sandra, más. el trabajo de Rappi Globo también lo hacen muchos menores. Nadie controla eso tampoco. Ahí Esa es también. la pregunta del chat que le hace el doctor Turbaro, Ajá. que Y bueno, hay muchos chicos que, además, bueno, ellos quieren hacer esa actividad, quieren realizar ese trabajo. sí. También otro colega a través de Facebook me está diciendo, ¿qué pasa cuando los chicos quieren trabajar y no les importa, bueno, no cumplir con el horario que establece la legislación? Bueno, yo le manifestaba que es un sujeto de especial cuidado, que el chico tiene que estudiar, tiene que formarse y no tiene que trabajar, por más que él lo desee. ¿Qué Tal opina cual. usted, doctora Campos? No, es que al es respecto? así, no hay una respuesta más que esa, o sea, en definitiva, es la realidad. O sea, en definitiva es lo que mencionas, no te puedo acotar más nada. Con respecto a lo que hablaba el doctor, justo el doctor Walter, ahí lo estoy viendo en el chat, que hace referencia al tema del trabajo actual de repartidores domiciliarios. Bueno, ese también es otra cuestión. Bastante importante. Tampoco, bueno, en definitiva todos sabemos que la precarización laboral de Rappi, Globo, que encubre en relaciones laborales todavía, por el momento no tenemos un pronunciamiento por parte ni del máximo tribunal ni de la Suprema Corte por ahora en referencia en cuanto a si esto es relación de trabajo o es trabajo autónomo. En otros países de Europa ya de alguna forma tenemos precedentes en los cuales, por ejemplo, en el tema Uber o de Globo también se han pronunciado en cuanto a que es una relación de trabajo. Entonces, falta mucho en esta cuestión, en el tema de las plataformas, sobre todas estas cuestiones, y bueno, y tampoco hay ningún control. Sabemos, no hace falta que ni haga mención en cuanto al tema de los repartidores de domicilios, que no cuentan, obviamente que están precarizados, bajo figuras de fraude laboral como el monotributo, que no tienen una RT, sufren un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, no tienen ningún tipo de cobertura. Yo creo que capaz que muchos habrán visto en televisión cuando hubo un accidente de un repartidor y la aplicación lo único que le importaba es si esa persona iba a dejar el pedido cuando en realidad había sufrido un accidente muy grave. Y ahí también hay mucho trabajo de menor y tampoco hay control. No hay control y bueno, y es otra de las cuestiones también, como yo le digo, otro nuevo desafío que justamente es la temática del día de hoy. Hay mucho desafío por delante, ¿no? Como quien diría. Bueno, espero haber, en este caso, sido práctica junto con el doctor Delgado y desde ya nos ponemos a disposición también de todos ustedes. Muchas gracias. No, reitero mi agradecimiento a todos, a colegas, a los colegas que están presentes. Es un tema muy importante, que lo debemos de erradicar, es corresponsabilidad de todos, no solamente del gobierno que esté de turno, sino del Estado en general, de las organizaciones no gubernamentales, de los progenitores. Exacto, o sea, de la de sociedad los adultos, porque los niños no se verían en la obligación de trabajar si fueran adultos responsables. Y cuando hablaban recién, si hay niños, niñas, adolescentes que quieren trabajar más horas de las que están dispuestas o reguladas y demás, acá entra en juego el interés superior del niño, ¿sí? Que a veces el interés superior del niño no condice con su protección integral. Es un trabajo muy difícil y debe ser abordado sin lugar a dudas interdisciplinariamente, ¿no? Porque quizás un chico... También, doctora Roa, sí. lo que también me parece es la capacidad progresiva, porque bueno, no todos los chicos de 15 años tienen la misma capacidad. Pero si un chico, si un adolescente de 15 años desea trabajar, o por ejemplo a partir de los 16 que es considerado como un adulto por el cuidado de su cuerpo, y quiere trabajar 12, 14 horas realizando un trabajo que requiere esfuerzo físico, y sabemos que según los pediatras, la osificación de sus huesos
es más, y en el varón termina aproximadamente a los 25 años, le está causando ese trabajo de 12, 14 años en trabajo de esfuerzo, una mala osificación de sus huesos y demás, ¿no? Acá entra en juego el interés superior del niño, el artículo 12, su escucha, con la protección integral. Es muy difícil esto. Es muy difícil, la verdad, de poder abordarlo, y la única forma es monitorear, denunciar, ver y bueno, hacer a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando conocemos de estas cuestiones. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna... Bueno, vamos dando por terminada la reunión, doctora. Bien. Yo no tenía... Estamos en horario. Los saludo a todos en forma especial. Estoy viendo que está la doctora Viviana de Sousa, un abrazo. La doctora Canata, la doctora Brunelli. A mí me gusta saludar a todos. Gracias a los disertantes. Elizabeth, muchísimas gracias. Te felicito por tu libro. Que tengas muchos más libros y exposiciones. Bueno, nada más. Va a tener muchos más, tengo la certeza. Muchos más. Se llaman, son como hijos los libros, Sí. O los artículos o demás. Te vuelvo a felicitar. Leonel no lo conocí, lo vi el otro día en la charla de la presentación del libro de la doctora Campos. También me gustó mucho, no entiendo mucho de derecho laboral. Le agradezco infinitamente esta colaboración con el Instituto y el Colegio de Abogados de La Matanza, a quien obviamente también agradecemos todos esta posibilidad de retroalimentación en capacitación continua. Bueno, sin más, un abrazo, un beso virtual y un abrazo virtual, y los esperamos en la próxima, en el próximo encuentro. Bueno. Muchas gracias. Yo Muchas creo gracias que a terminamos. todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Damos por finalizada la reunión. Un aplauso. Les voy a pedir si quieren habilitar el micrófono. Habiliten los micrófonos, los que quieren. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos por participar. El material, bueno, me mandan un mensaje si lo quieren. Si no lo pueden bajar. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias, Power, así que ahora voy a subir. Buenas tardes. Muchas gracias por estar a todos.